eñagrama es una disciplina que divide en 9 las posibles personalidades del ser humano dependiendo de la herida infantil que haya tenido este. En este video vamos a explorar la estructura de personalidad eñatipo 6, el leal o el miedoso. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es ubicar al eñagrama en cuestión dentro de la figura del eñagrama, porque ya su posición nos va a decir muchísimo de esta estructura de personalidad. Si tomamos la figura del eñagrama y la partimos por el medio, vamos a poder separar en 3 a los eñatipos. Por un lado tenemos la parte superior, que serían los eñatipos que tienen un mayor contacto con su ego. Esto quiere decir que tienen la certeza de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son correctas e indiscutibles, y es por eso que tienen una mayor autoimagen y mayor autoconfianza en ellos mismos. Por otro lado tenemos los eñatipos del medio, que también tienen contacto con su ego, pero ese contacto con su ego está condicionado por los resultados que tengan en la vida. En otras palabras, si tienen resultados positivos, van a tener esta certeza de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son indiscutibles, y desde ese espacio van a tener una mejor autoimagen y una mayor autoconfianza. Y por otro lado tenemos la parte baja del eñagrama, que estos eñatipos tienen un contacto más lejano con el ego, lo que los vuelve más humildes, pero también es cierto que los hace más dubitativos y aparte de eso no los ayuda con su autoimagen. El eñatipo 9 va a tener una relación distante y medio compleja con el ego que no va a ser vista en este video. Y por último podemos ver que el eñatipo 6 se ubica en la parte media del eñagrama. Por otro lado, la figura del eñagrama también nos permite hacer otra diferenciación. Por un lado, vamos a tener a los eñatipos que se entregan de forma más impulsiva a satisfacer sus necesidades más básicas, que esta va a ser la tríada del instinto. Por otro lado, vamos a tener los eñatipos que tienen una relación muchísimo más cercana con sus emociones y que, producto de esto, tienden a darle mucha importancia a su imagen pública, que estos son los eñatipos emocionales. Y por último, los eñatipos que se relacionan con la vida de una forma más analítica y racional. En este último grupo va a estar el eñatipo 6. Y por último, podemos nuevamente tomar la figura del eñagrama y centrarnos en el eñagrama en cuestión, que este sería el eñatipo 6, para ver sus cadenas de aprendizaje. Podemos ver que el eñatipo 6 está conectado con el eñatipo 3, porque el eñatipo 6, cuando se empieza a parecer más al eñatipo 3, se dice que está descentrado, se empieza a descentrar más. Por otro lado, también está conectado con el eñatipo 9, y esto quiere decir que cuando más se empieza a parecer al eñatipo 9 es que va a estar más centrado. Ahora bien, más adelante vamos a estar viendo por qué se dice que el eñatipo 6 se descentra cuando se empieza a parecer al 3 y se centra cuando se empieza a parecer el 9. Pero a continuación vamos a ver cómo es la herida infantil que da origen a esta estructura de personalidad. Los eñatipos 6 fueron niños o niñas que se encontraron con padres muy autoritarios, un tanto agresivos, tanto física como verbalmente. Fueron ese tipo de padres que no escatimaban en gritos o en algún tipo de golpe para poder disciplinar la actitud de ese hijo o de esa hija. Te pongo un ejemplo para que se pueda entender mejor. Imagina un niño de unos 2, 3 o hasta 4 años que está empezando a explorar el mundo. Cuando los niños o las niñas empiezan a explorar el mundo, quieren tocar las cosas, es como que están a través de su cuerpo conociendo todo y por eso meten mano en todas partes. Y que en ese momento, cuando está conociendo el mundo y probando su libertad, se encuentra con este tipo de padres. Por ejemplo, el ejemplo que siempre estoy poniendo es un niño que está en un supermercado y está por tocar algo de alguna góndola y viene su madre o su padre y le golpea fuertemente la mano y le dice: no toques, no toques, no ves que vas a romper, no seas inquieto, no seas tonto, no seas esto. Bueno, ese refuerzo negativo en el momento en el cual el niño o la niña está probando su libertad va a generar en el niño o en la niña una sensación de desconfianza y una sensación de que algo malo puede llegar a pasar si él acciona o si él o ella de alguna manera toma decisiones en relación a lo que quiere o no quiere hacer. Esta sensación de miedo, incertidumbre y de ansiedad va a estar o va a marcar muchísimo la vida de estos niños o de estas niñas.
Estas experiencias sostenidas en el tiempo van a generar que el niño o la niña vaya teniendo una sensación de miedo y ansiedad hacia la vida. Y aparte de eso, vaya generando una intención inconsciente de esquivar la culpabilidad y el castigo que podría llegar a cometer de algún tipo de error que pueda cometer. En otras palabras, imagínate ese niño que ha cometido un error, que rompe algo, porque pasa, los niños rompen cosas, cometen errores, y automáticamente ese niño o esa niña empieza a decir, no fue mi culpa, no fue mi culpa, fue culpa de él, de él, de él, de él. Empieza como a exculparse porque sabe que producto de ese error puede venir un castigo fuerte. Entonces, entre la mezcla de no querer ser castigado, la mezcla del miedo, de la ansiedad, van a marcar, y de adultas estas personas, los eneatipos 6, van a tener grandes dificultades a la hora de pasar a la acción. En otras palabras, van a tener ciertos bloqueos producto de ese miedo, de esa culpa que se ha generado en la etapa infantil. Para Claudio Naranjo, más que el leal, el eneatipo 6 es el miedoso. Desde su perspectiva, lo que más va a caracterizar al eneatipo 6 es este miedo, y obviamente miedo, ansiedad y culpa, porque este va a ser el factor más determinante de la personalidad de los eneatipos 6, el miedo a poder cometer ciertos errores que generen ciertos castigos. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Recuerda que en estos videos siempre vamos a hacer la diferencia entre lo que es una herida abierta o una persona que se entrega de forma total a sus mecanismos inconscientes que generó en la etapa infantil para poder prevenir el dolor de la herida, o una persona que ya tiene conciencia y que ya está sanando su herida infantil. Ahora lo que vamos a ver es cómo es el comportamiento de los eneatipos 6 cuando tienen la herida abierta. La primera gran característica de los eneatipos 6, como ya lo hemos mencionado, es el miedo. Es un miedo prácticamente que está con ellos inconscientemente, pero de toda la vida, a cometer errores o a tomar decisiones erróneas. Los eneatipos 6 se van a relacionar con el miedo de tres formas diferentes. Esto también está relacionado con el subtipo, o sea, subtipo social, subtipo conservación o subtipo sexual, pero eso no lo vamos a ver bien en profundidad ahora. Lo que sí, no puedo explicar cómo los eneatipos 6 se relacionan con el miedo sin explicar las tres formas por las cuales se relacionan con este miedo. La primera de las formas es a través de refugiarse en su gran capacidad mental. En otras palabras, los eneatipos 6, a través de su gran capacidad mental, intentan, ante cualquier situación que les dispara ese miedo, tanto a pasar a la acción como a tomar decisiones, analizar todas las variables disponibles. Son como ese ajedrecista que quiere tratar de adivinar cuáles son todas las jugadas de su oponente para recién hacer su propia jugada, algo que obviamente es imposible, o como aquella persona que está paralizada ante una situación en donde tiene que tomar una decisión o una acción, porque de una o de otra manera está tratando de, hasta de cierta manera, hacer futurología, predecir el futuro, algo que es muy difícil y muy complejo. Pero de esa forma es que esta persona se relaciona o siente que puede minimizar ese miedo. También vale aclarar que estas personas tienden o van a tender a buscar como algún tipo de protector o alguien que tome decisiones por ellos, porque también al refugiarse en ese alguien y tomar decisiones en base a las decisiones que toma ese alguien, se sienten como más protegidos o de alguna manera se sienten como a salvo de ese miedo, de esa ansiedad. Ahora bien, uno de los puntos que vamos a ver más adelante es que también son muy echaculpas, y también es cierto que buscan a esa persona para poder echarle la culpa si las cosas salen mal. Esa sería la primera forma de relacionarse con el miedo. La segunda forma de relacionarse con el miedo es a través de la adhesión a las normas o leyes. En otras palabras, y es más, creo que de acá viene el nombre el leal, estas personas tienden a buscar organizaciones o buscar cualquier tipo de ente de autoridad con el cual alinearse y desde ese espacio tomar decisiones, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una persona en una empresa que agarra el reglamento interno de esa empresa como manual de vida, porque de esa forma se siente
a salvo, porque cuando toma decisiones lo hace desde ese espacio y con eso es que minimiza el miedo, la incertidumbre e inclusive la culpa. Aunque pueda parecer absurdo, estas personas son capaces de echarle la culpa antes que asumirla a ellas, a echarle la culpa al manual de esa empresa, por ejemplo, o inclusive pueden llegar a formar grupos sociales o tienden a estar en, por ejemplo, digamos, grupos barriales o clubes y echarles la culpa a ellos antes que asumirla ellos mismos, ¿no? Y por último, la última forma que tienen de relacionarse con el miedo es de forma impulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aparece una situación que les genera miedo y ansiedad, lo primero que hacen es pasar a la acción, pero de una forma desmedida, porque en realidad no le interesa el hecho de poder solucionar de la mejor forma posible esto que se les está presentando, sino que simplemente quieren que la situación de miedo y ansiedad desaparezca. Por eso muchas veces toman decisiones de forma muy agresiva, de forma muy contrafóbica, y desde ese espacio después se arrepienten de las acciones que tomaron. Esas serían como las 3 formas de relacionarse con el miedo. A través de un análisis exhaustivo en donde buscan de alguna manera hacer futurología o refugiarse en una otra persona. Desde la adhesión a leyes o normas, tanto de organizaciones como de la sociedad, como de grupos sociales, etc. O de esta forma más como contrafóbica, atacando el miedo. Es como que de una o de otra forma, ¡pum!, paso a la acción simplemente porque quiero que este miedo desaparezca. La otra gran característica muy distintiva de los eneatipos 6 es la culpa. Tienden a ser personas muy culposas, pero también es cierto de que no saben cómo asumir esa culpa. ¿A qué me refiero? Y te tengo que poner un ejemplo para que se entienda. Imagínate que hay una persona que está con un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo le cuenta o le comenta de que están habiendo muchos problemas en la empresa, ¿no? Por ponerte un ejemplo al ámbito. Entonces esta persona le dice, no, ¿sabes qué? La empresa está mal, económicamente está mal, las cosas están mal, así que bueno, se está rumoreando de que la empresa puede cerrar, ¿no? Entonces esta persona puede, ¿no? Este eneatipo 6, producto de ese miedo, puede empezar a tomar decisiones y esas decisiones que toma, que pueden ser dependiendo de cómo se relaciona con el miedo, lo que acabamos de ver, siendo adición a las leyes o siendo de forma más contrafóbica o refugiándose en este compañero que le viene a decir esto o de su análisis exhaustivo, lo que sea, puede tomar decisiones y obviamente algunas de esas decisiones equivocadas y que compliquen esa situación de ese eneatipo 6 en la empresa. Entonces, muy probablemente lo que va a pasar es que esa persona empiece a sentir esa sensación que sentía cuando era niño, de que iba a haber un castigo que iba a llegar, y entonces empieza automáticamente a buscar un culpable. Tienden a ser personas que proyectan mucho en los demás. Esto es tu culpa, esto es tu culpa, esto es por vos. Vos me pones así. O inclusive, quizás no tome ninguna decisión, pero se enoje con ese compañero al decirle, vos me estás poniendo nervioso. Vos me estás diciendo, con lo que me estás contando, vos me estás quitando mi paz. En otras palabras, tienden a ser personas que a sus estados internos, a sus errores, a sus equivocaciones, las proyectan en los demás. No soy yo, son los demás, son todas las demás. Tiene una postura que en el coaching se lo conoce como el victimismo, ¿no? Es como que ellos son víctimas del entorno, ellos siempre están bien, ellos siempre son inocentes y todos los demás son los que tienen la culpa de los errores que ellos cometen. Recordemos de qué estamos hablando y cuando la persona tiene la herida abierta y se entrega inconscientemente a sus mecanismos internos. Vale aclarar que junto con el miedo está también la otra gran emoción que sienten los eneatipos 6, que es la ansiedad. Y aparte de eso, esa ansiedad está sostenida por una racionalización de los peligros. Creo que lo estoy diciendo bien, si no me corrigen en los comentarios. Pero es así. Los eneatipos 6 lo que tienen es que construyen escenarios futuros negativos que son súper palpables. O sea, no es que piensan delirios, no es que tienen el miedo de que mañana va a caer un meteorito y va a terminar con el mundo. No. Lo que ellos tienen es que generan a través también de su gran mente muchos escenarios, pero que son sumamente reales. O sea, son peligros que realmente podrían llegar a pasar.
Y desde ese espacio es que van generando permanentemente espacios en los cuales le dan de comer a esa ansiedad, entendiendo la ansiedad como la emoción que nace de la conexión con un futuro que no estoy seguro de que va a suceder, pero de que es negativo para mí. Entonces, claro, su cabeza funciona así, construyendo escenarios que realmente son total y completamente plausibles. O sea, es muy probable, porque ellos construyen o ellos van atando cabos de forma que eso negativo que quieren evitar, bueno, podría llegar a pasar. Y desde ese espacio es que sostienen tanto el miedo como la ansiedad. Por eso es que también se enganchan tanto con esos escenarios negativos que construyen, porque son muy reales para ellos o para ellas. Y como última característica negativa que vamos a ver, o de la herida abierta de los eneatipos 6, es todo lo que está relacionado con la prevención. Cuando un eneatipo 6 está muy entregado a sus mecanismos internos o inconscientes producto de la herida infantil que tuvo por los padres con los cuales tenía una relación bastante complicada, tienden a ser personas muy preventivas al punto de que, con tal de prevenir el peligro o de alguna manera, claro, estar evitando que sucedan cosas malas en su vida, es como que dejan de vivir, ¿no? Es como que dejan o se desconectan de vivir, porque en esa ilusión de llegar a riesgo cero, obviamente que para tener riesgo cero tengo que de alguna manera casi que estar inmóvil en mi casa, ¿no? O sea, yo no puedo vivir pretendiendo tener riesgo cero de que me pasen cosas malas, porque eso implicaría no tomar ningún tipo de acción en la vida. No puedo quedarme en mi casa encerrado porque tengo miedo de que cuando cruce la calle me choque un auto. En el mundo de posibilidades puede pasar, pero también es cierto que no puedo vivir mi vida creyendo que eso va a suceder. Bueno, cuando los eneatipos 6 están con la herida abierta, sí, viven su vida desde ese espacio. Y eso le genera dos grandes dificultades. La primera es que estos se desconectan de la vida. Por ejemplo, pueden estar en una conducta ahorrativa que les impida disfrutar, ¿no? Ahorran tanto, ahorran, esperando a que no pase nada malo en la vida, pero después nunca utilizan ese dinero para disfrutarlo. O, por ejemplo, nunca hacen actividades que les hubiese gustado hacer por miedo a que suceda algo malo, ¿no? Y así podemos seguir largo y tendido. Pero la otra parte es que también, sin darse cuenta, a veces tienden a generar eso negativo que quieren evitar, ¿no? Tanto en sus relaciones de pareja, como en sus relaciones familiares, como en el trabajo, como esto. Imagínate una persona que se relacione de forma contrafóbica y que tiene un problema con su pareja. Entonces, tratando desesperadamente de volver a arreglar las cosas con su pareja, puede terminar agravando el conflicto y puede lograr que terminen dejándolo o dejándola, precisamente cuando quería hacer lo contrario. Como él o ella quería solucionar las cosas y se estaba desesperando por solucionarla, eso lo llevó a una espiral descendiente en la relación, hasta que terminó destruyendo la relación cuando finalmente lo que quería era solucionarla, ¿tá? O en el plano de la salud, nos imaginemos una persona que, por estar permanentemente yendo a los médicos y buscándose cosas malas en el cuerpo, termina de una o de otra manera, no sé, por ejemplo, percibiendo, por andar metido siempre en los hospitales, termina contrayendo algún virus hospitalario y termina complicando su salud cuando nunca lo tendría que haber pasado, porque nunca tendría que haber estado metido ahí. Ahora bien, cuando el eneatipo 6 empieza su camino de sanación, cambia diametralmente su forma de relacionarse con la vida. ¿Por qué? Porque el eneatipo 6 lo que tiene que hacer es conectarse con el aquí y ahora. Tiene que aprender a vivir el momento, tiene que aprender a acallar esa voz interna que le dice: vas a cometer un error, fíjate bien, repensalo, replantealo, que es esa voz que viene producto del reflejo inconsciente que le quedó de tener esos padres controladores que le hacían sentir al niño que en cualquier momento podía cometer un error y podía caerle un castigo. Entonces, cuando los eneatipos 6 empiezan a conectarse nuevamente con su centro y con el aquí y ahora, y empiezan a concentrarse en el aquí y ahora, y empiezan también a desarmar ese miedo, porque el miedo viene producto de la creencia de que no voy a tener las herramientas suficientes para poder hacerle frente a los desafíos del futuro. Entonces, cuando empiezan a conectar también con su autoestima, con las cosas que tienen, con su capacidad resolutiva y con muchas otras cosas maravillosas que tienen en su ser, pueden empezar
a disfrutar y a desarmar todo ese mecanismo inconsciente, miedoso, ansioso y culposo que han creado, que a la larga, por estar previniendo todo, siempre los mantiene o las mantiene al margen de la vida. Por eso es muy importante que veamos a continuación cómo son las cadenas de aprendizaje. Cuando el eneatipo 6 empieza a mostrarse mejor y empieza, digamos, a centrarse, y cuando empieza a descentrarse. Primero que nada, recordemos que el eneatipo 6 se descentra cuando se empieza a parecer al eneatipo 3. Recordemos que el eneatipo 3 es un eneatipo que construye una imagen para recibir feedback de los demás. Bueno, el eneatipo 6 va a construir una imagen, pero no para recibir feedback de los demás, sino que va a construir una imagen para protegerse del miedo. En otras palabras, va a tender a crear una coraza y desde ese espacio va a tender a relacionarse con esos resultados o con esos dominios de la vida en donde tienen miedo de que las cosas salgan mal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando termina construyendo esta coraza y se desconecta de su miedo, lo que va a terminar sucediendo es que empieza a funcionar muy en automático. Se desconecta de todo lo que puede llegar a suceder y se desconecta de las reales consecuencias de lo que está sucediendo. Porque claro, está operando desde un personaje, no está operando desde la conciencia o desde un equilibrio. Entonces, obviamente que ese personaje le termina trayendo grandes problemas en su vida porque termina simplemente ignorando o desconectándose de esos miedos, cuando en realidad lo que hay que hacer es habitarlos con conciencia. Por otro lado, totalmente diferente, cuando el eneatipo 6 lo que está haciendo es parecerse más al eneatipo 9, que es un eneatipo más centrado en el aquí y ahora, más conectado con sus necesidades actuales, más conectado con su centro. Entonces, obviamente hablando siempre con el eneatipo 9 cuando está centrado. El eneatipo 9 cuando está centrado es una persona pacífica, conciliadora, muy conectada con el aquí y ahora, que sabe disfrutar la vida, que sabe darse los gustos. Bueno, el eneatipo 6 tiene que aprender de eso, a disfrutar la vida, a darse gustos, a permitir confiar en él mismo, a ser más conciliador también, pero sobre todas las cosas con él mismo, y poder habitar en equilibrio los miedos. Porque el miedo es una emoción súper madura y necesaria en la vida adulta. No solo los ingenuos o solo los negligentes y los ingenuos no tienen miedo. Si yo voy por la vida sin miedo, termino destruyéndome y destruyendo a las personas que amo. Algo muy diferente a cuando yo lo habito ese miedo conscientemente, ¿no? Mario Alonso Puig cuenta, digamos, es un escritor español, espero pronunciar bien su apellido. Es un escritor que cuenta que una vez tuvo la posibilidad de entrevistar a un piloto de avión, y que este piloto de avión, que era muy famoso, le decía que él siempre tenía miedo cuando iba a despegar un avión. Entonces Mario Alonso le dice, ¿pero cómo es que vos tenés miedo? Sí, dice, es que vos te estás confundiendo, le dice este piloto a Mario Alonso. Yo tengo miedo, no es que el miedo me tenga a mí. Ese miedo es, o me invita a ser consciente de que tengo 200, 300, 400 vidas en mis espaldas, y que por eso tengo que fijarme en todo y estar atento a todas las cosas del avión. Entonces, cuando los eneatipos 6 pueden empezar a tenerlo al miedo y no que el miedo los tenga a ellos, empiezan a estar cada vez más cerca de su centro y de su vida. Habiendo visto la estructura de personalidad de eneatipo 6, cómo se relaciona con los otros eneatipos, cómo es su relación con el ego, cómo es su herida infantil, cómo es cuando la herida está abierta y cómo es cuando la herida ya está en proceso de sanación y sus cadenas de aprendizaje, vamos terminando este video, no sin antes invitarte a que formes parte de mi comunidad. Puedes sumarte a mi canal de Telegram, también puedes sumarte a mi academia virtual, que es una academia en donde vas a encontrar muchísimo más información, no solo del enneagrama, sino de coaching y de bioenergética. Y bueno, toda la información que tienes la tienes en los links que te dejo acá abajo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.